siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Muy buenas tardes a todos los hermanos, sean bienvenidos nuevamente a un día domingo, día en el cual meditaremos y estudiaremos la palabra de Dios. En este día tan especial le toca predicar a mi esposa. Vamos a comenzar con una oración, ¿no es cierto?, dedicada al Padre Celestial para que estemos conforme a su voluntad. Muy bien, pero pueden acompañarme ahí donde están. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús nos dirigimos a ti, Señor amado, para darte la gloria, Señor, para darte la honra, Padre Celestial, y sabemos que tu voluntad y tu gobierno, Padre amado, es bueno, Padre Celestial. Te pedimos que tú gobiernes sobre nuestras vidas, Señor amado, te pedimos que tú gobiernes nuestros corazones, Padre Celestial. Te pedimos, Señor amado, que tu voluntad esté en nuestras vidas y que nosotros, Padre amado, estemos conforme a tu voluntad, mi Señor. Corrígenos en tu justicia, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, y no permitas que el enemigo ponga piedra de tropiezo delante nuestro, Señor. Padre, Señor, danos, Señor amado, todas esas cosas, esos misterios para revelarle a cada uno de los que estén dispuestos a escuchar, Señor, para sembrar la buena semilla en sus corazones, una semilla que dé un fruto, Señor, digno de que tú seas, Padre Celestial, el que dé el riego, Señor, y el que sea el que coseche, Padre amado. Padre, Señor, te pido, Señor, por la prédica del día de hoy, que tú gobiernes nuestra mente, nuestro corazón, nuestro quehacer, Señor, y nuestras bocas, Señor, para poder llegar a cada uno de los oyentes, Señor amado, con palabras no de sabiduría humana, sino de sabiduría del cielo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, gobierna el culto de hoy y te pido que el corazón de los que estén oyendo, Señor, esté dispuesto a recibir, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos amados, quiero compartirles un versículo el día de hoy que se encuentra en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas las cosas que serán añadidas a las que se refiere este versículo son las necesidades que cuando uno busca el reino de Dios, cuando uno busca ser justo delante de Dios, cuando uno busca la justicia de Dios, el Señor cubre tus necesidades. El Señor es quien te alimenta, quien te da de beber, quien te sostiene, quien te cubre, ¿no es cierto? Quien te da un hogar, quien te da una cama. Todas las cosas te las entrega el Señor. Y es por eso que es necesario que antes de estresarnos por el trabajo, que antes de estresarnos por los quehaceres del hogar, es más importante que esas cosas buscar el reino de Dios, buscar su palabra, buscar su voluntad, buscar su justicia en nuestras vidas y ser hallados justos delante de Dios. Y es por esto, ¿no es cierto?, que el Señor, como paga aquí en lo terrenal, Él nos sostiene, Él nos mantiene, Él nos da todo lo que necesitamos y todo conforme a su riqueza en gloria. Amén. Espero que sean muy bendecidos. Hoy no tenemos la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, gracias a Dios, de predicar de una manera distinta, pero muy contentos y alegres aquí donde estamos. Amén. Voy a dejar a mi esposa para que pueda compartirles la palabra. Si puede mi esposa acercarse aquí y ella les dirá la palabra del día de hoy. Tomen un cuaderno, tomen un lápiz, estén atentos a los versículos para que los puedan meditar en sus hogares.
Muy bien, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Señor por poder reunirnos, por poder congregarnos en este día domingo a través de las redes sociales. Puede encontrarnos en nuestro Facebook ICCM Vasos de Alabastro. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, le multiplique de su bendición espiritual, de su unción y todas aquellas cosas del reino de los cielos. Este mes de marzo estaremos hablando todo el mes, cada domingo, a las 8:30 de la noche, 20:30 de la noche, horario de Chile. Estaremos profundizando, estaremos conociendo, estaremos hablando sobre el reino de los cielos. Hemos comenzado la semana pasada con la predicación que llevaba por título El reino de los cielos está en nosotros. Si usted no ha visto esa predicación todavía, puede ir a encontrarla en nuestro perfil de Facebook, amén. Así que vamos entonces hoy día a hablar sobre las llaves del reino de los cielos. Hace un tiempecito atrás tuvimos una predicación sobre las puertas. Estuvimos hablando sobre las diferentes puertas que podemos encontrar, que es un acceso que nos da para poder entrar a un lugar, para poder acceder a un lugar. Por lo tanto, si usted no ha visto todavía aquella predicación, como comentaba recién, puede ir al perfil de nuestro Facebook ICCM Vasos de Alabastro, y allí usted encontrará diferentes predicaciones como las dos que acabo de mencionar hoy día. Eso es uno de los beneficios que tiene Facebook, que quedan allí las predicaciones guardadas, grabadas, por si usted está en este momento un poco distraído, un poco ocupado en su trabajo, etcétera. Usted puede tener un momento de tranquilidad en su hogar y darse el tiempo, un tiempo de calidad para poder escudriñar, para poder escuchar la palabra de Dios y también ponerla por obra. Dice la palabra de Dios que no debemos ser oidores, no solo debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que no basta solo con cada domingo escuchar la predicación, no basta solo con ser conocedores de la palabra, de la Biblia, ¿cierto? Si no la ponemos por obra, solamente usted estará perdiendo de su tiempo. Usted estará siendo quizás como los fariseos en el tiempo de Jesús, que solo conocían la letra, solo tenían conocimiento de la Biblia, pero no la ponían por obra. Amén. Así que el día de hoy vamos entonces a hablar sobre las llaves del reino de los cielos. Vamos primeramente a comenzar. ¿Qué es una llave? Una llave es lo que te da el poder, la autorización para poder introducirla, y tienes acceso a poder abrir una puerta. Como decía hace un momento, hablamos en un tiempo acerca de las puertas, pero hay puertas que tienen seguridad. Hay puertas que están con llaves. Así que si no está la llave, si no está allí bloqueada esa puerta, si no tienes la llave, entonces no vas a poder tener acceso a aquel lugar. No vas a tener la oportunidad de entrar o de salir de un lugar. Las llaves también nos sirven para abrir diferentes puertas, como por ejemplo la puerta de un auto, la puerta de una casa, ¿verdad? La puerta de un mueble, también de un baúl. Diferentes cosas tienen llaves. Y así como tenemos llaves para poder tener el acceso a algo, también puede ser que tengamos una clave. Hoy en día, con todo este mundo digital,
¿cierto? Se usa mucho lo que son las claves. Las claves es lo que te permite tener acceso, ya sea en tu correo electrónico, en tu cuenta bancaria, en todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, así como una llave, también tenemos hoy en día algo más actual que una llave, que es, con todo este mundo digital, que es una clave. Por lo tanto, una clave y una llave tienen como similitud su funcionamiento, que esto es para abrir o cerrar, para tener acceso a un lugar, para tener acceso a algo importante. Porque, por ejemplo, una clave para una cuenta bancaria, hoy en día, si perdemos esa clave o otra persona desconocida o la hackean la clave, tiene acceso a nuestro dinero. Algo importante, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y así también en el reino de los cielos, o más bien, más generalmente, vamos a comenzar hablando sobre las llaves que habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, si puede ir usted a su Biblia, ¿cierto? Que como estamos hablando que estamos en tiempos digitales, podemos encontrar la palabra del Señor en diversos dispositivos. Puede usted tener la Biblia en su celular, en su tablet, en su computador, ¿verdad? En diversas cosas. También puede utilizar la Biblia para ser oída. Puede utilizar la Biblia para escucharla, para leerla. Hay una aplicación para que después usted pueda buscarla y profundizar en eso. Hay Biblias en las que son actuadas. Entonces hoy ya no tenemos excusa para poder leer la palabra del Señor, ni tampoco para congregarnos, porque a través de las redes sociales y por todo este tema de la pandemia y todo aquello, podemos congregarnos también a través de estos medios, y hijos e hijas de Dios que han escuchado el llamado del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Entonces en la Biblia encontramos diversas llaves. Hablamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que dice, así lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que, y el que vivo, dice, bueno, vamos a leerla del 17 para más o menos comprender un poco de lo que está hablando aquí. Amén. Dice el 17, Apocalipsis 1, 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí está hablando de la aparición de Jesús al apóstol Juan, ¿verdad? Dice el 18 que Jesús le dijo al apóstol Juan, soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí hablando Jesús en una visión, hablándole directamente al apóstol Juan, que él le dice que él es el que tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte y del Hades. Porque cuando Jesús murió, dice que él bajó, dice, al inframundo para abrir aquellas puertas de la muerte y del Hades. Entonces Jesús, como lo leemos allí, Jesús tiene las llaves del Hades, tiene las llaves de la muerte. Él es el que venció la muerte a través de su crucifixión, porque Él fue el que comenzó a tener autoridad de la muerte y del inframundo. Dice que Él bajó allí al inframundo y abrió las puertas del Hades, y pudieron allí, pudo Él gobernar este mundo, este inframundo. Entonces Jesús, vemos aquí claramente como Jesús
es el que tiene las llaves. Como decía el versículo recién, dice que tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Mateo 16:18 dice que Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Jesús, a través de su muerte, dio autoridad, le entregó las llaves a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia hoy en día? El templo que tú te congregas allá. No, hermano, ese es uno de los lugares en donde habita la presencia de Dios, es el templo físico, uno de los templos que mora la presencia y el Espíritu Santo, pero el templo de Dios primordialmente somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Salvador. Él nos ha hecho parte, miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, tú y yo somos parte de ese cuerpo. Y así como dice Jesús que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, así nos ha dado Dios las llaves también. Porque dice en Mateo 16:18, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿En contra quién? En contra de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Tú y yo. Por lo que la muerte y el Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Esta es una llave en la cual podemos libertar a todos aquellos cautivos, aquellos que están apresados, muertos en delitos y pecados. Dice la palabra del Señor que es nuestra circunstancia cuando nosotros antes de aceptar a nuestro Señor como Salvador. Amén. Entonces, esa es una de las llaves en las que Dios nos ha dado la autoridad. Porque ¿qué es una llave? Además de todo lo que ya hemos dicho, una llave es aquello que nos da autoridad para poder abrir y cerrar una puerta. Una llave no solamente te da autoridad, porque tú al momento de obtener o de tener una llave en tus manos, esto te da también la responsabilidad, porque si tú tienes las llaves de tu casa y te vas un día y vas al supermercado y te llevas la única llave de la casa y tu familia llega entonces a la casa luego del trabajo y tú en el supermercado, ¿qué sucede entonces con las demás personas para que entren en la casa? No pueden. ¿Por qué? Porque tú tienes la llave. Te llevaste la llave al supermercado de la casa y ahora nadie puede entrar, por lo que una llave también es símbolo, también es significado de autoridad. Entonces, Dios nos ha dado la autoridad, la llave sobre la muerte y el Hades. En la palabra de Dios también, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, encontramos que habla y nombra la llave de David. Vamos a leerlo entonces para ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esta otra llave, la llave de David. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es fue lo que le escribió el ángel a la iglesia de Filadelfia. El que tiene la llave de David. ¿Quién es el que tiene la llave de David? Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No solo tiene la llave de la puerta de la muerte y del Hades, sino también vemos aquí que Él tiene sobre su mano, sobre su poder, las llaves de David. Pero ¿qué significaría la llave de David? Tenemos que remontar un poco a quién era David. Sabemos que David, ¿cierto? Primeramente comenzó como un pastor de ovejas, pero ya salió de su anonimato una vez que él venció al gigante. Fue allí cuando David comenzó a ser
parte a ser símbolo de la autoridad y de ser un hombre de guerra. Entonces, David, sabemos que él fue un gran guerrero. Por aproximadamente 40 años, él reinó sobre el pueblo de Israel. Y cuando él reinó, en todo momento, en todo tiempo, él estuvo en batalla. Estuvo siempre luchando, guerreando contra enemigos, el cual no perdió ni una de sus batallas. ¿Por qué? Porque David era un guerrero. Tenía un corazón humilde ante el Señor. Él era, no solo por su autoridad, por ser la máxima autoridad en su pueblo, sino que no solo era eso, sino que él tenía un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que se rendía ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces la llave de David es todo aquello que fue David, una mayor autoridad. Él fue un aguerrido, una persona que siempre estaba en constante guerra por el pueblo de Dios. Entonces mire lo que si leemos un poquito más abajo de capítulo 3 de Apocalipsis, dice en esta carta a la iglesia de Filadelfia, dice que le dijo Jesús al ángel que le dijera a la iglesia que yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, dice el versículo 10, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién entonces se dirigió y se presentó como la llave de David Jesús? A aquellos que fueron fieles en su palabra, aquellos que no negaron nunca la palabra del Señor, y dice allí que la guardaron, que la llevaron por obra. Entonces aquellos a los que Dios le da la llave, que el Señor Jesús da esta llave de Jesús, aquellos hijos de Dios que guardan fielmente la palabra del Señor, que la llevan por obra, aquellos le da la oportunidad de tener autoridad en el mundo espiritual, para tener autoridad también para hacer guerra y frente contra las potestades de las tinieblas. Sabemos que vivimos en un mundo natural, pero hay todo un mundo espiritual en el que el bien y el mal siempre han tenido sus guerras. Sabemos que Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, él siempre ha estado interponiéndose entre los planes del Señor, entre los hijos. La palabra de Dios dice que Él es el acusador de los santos. Entonces, a aquellos que se esfuerzan en cumplir, en guardar, en profundizar, en meditar la palabra de día y de noche, a aquellos se le da la autoridad, la llave de David, para hollar contra escorpiones y serpientes. Aquellos valientes que toman la decisión de seguir al Señor, aquellos valientes que tienen ese espíritu de valentía, se les da la autoridad para poder llevar a cabo la obra de nuestro Señor en la tierra. Se les da el espíritu aguerrido que tenía David. Entonces ahí también encontramos la llave de David. Así también, como tercera llave en la palabra del Señor, encontramos la llave de la ciencia. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52, dice y habla sobre esta llave.
la llave de la ciencia. Vamos a ver entonces qué es esta llave de la ciencia. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. ¿A quién hablaba aquí Jesús? Hablaba a todos aquellos fariseos, de aquella secta religiosa de los fariseos, aquellos que se creían, a los escribas, ¿verdad? Que conocían mucho las palabras de Dios, que se dedicaban profundamente a reinscribir la palabra de Dios. A aquellos le hablaba Jesús. Mira lo que le dice. Dice: habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impediste. Porque aquellos personas religiosas que creen sabérselos todo, que creen que conocen mucho de la Biblia, o creen imponiendo su título delante de los hermanos, creen que están haciendo el bien. Creen que con eso ya han entrado al reino de los cielos. Pero si usted ve la predicación pasada, donde se llama el reino de los cielos está sobre nosotros, usted se dará cuenta quiénes realmente son los que entran en el reino de los cielos. Por eso es que le hablas a aquellos que son estudiosos de la palabra, pero la ponen poco por obra. Se conocen muchos versículos, pero en su corazón no hay amor. Conocen mucha palabra del Señor, pero no la predican, no hablan del Señor Jesucristo. Y recordemos que el mandato de la Gran Comisión es encomendado para todos aquellos que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no basta, no importa el título que tengamos, si tenemos o no título, si nos convertimos ayer o hoy día, sino que es un mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo, predicar su palabra a toda criatura. Entonces le habla a los fariseos que ni entran en el reino de Dios, ni tampoco hacen, ni permiten, por su acusación, por apuntar con el dedo, por creerse superior, por todas aquellas cosas, no permiten que otros entren al reino de los cielos, que otros puedan tener este acceso a esta llave de la ciencia. ¿Y qué es la llave de la ciencia? Bueno, la ciencia es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento no solamente de Dios, para saber quién es el Señor, para conocer lo que Él hace, porque como decía recién, no basta solo con conocer la Biblia, sino que basta una revelación del Señor. En el libro de Efesios encontramos, en Efesios me parece, Efesios 3, capítulo 3, versículo 4, habla sobre el misterio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, no solo basta conocer a Jesús, sino que saber de Él, oír de Él, tener algo de conocimiento, lo que se ha escuchado, sino que basta una revelación a tu vida, a mi vida, para conocer el misterio de Cristo, para conocer, como hablábamos en la predicación anterior, sobre este reino de los cielos. Entonces la llave de la ciencia es la que te permite tener revelación. ¿Qué es la revelación? Es un secreto, es un misterio, es algo escondido que sale a la luz, es algo que está allí no manifestado. Dios te lo hace manifiesto a ti, a todos aquellos que creen y que piden. Dice la palabra de Dios: el que pide se nos dará. Y si tú pides la llave de la ciencia, si tú le pides a Dios el conocimiento de Él, si tú le pides a Él la revelación, eso, descubrir esos misterios que no son para cualquiera, si tú le pides, Él te dará. Pero cuando pidas
pide creyendo que lo recibiréis y no pongas duda en tu corazón. Así dice la palabra del Señor. Entonces la llave de la ciencia es el conocimiento sobrenatural. Es importantísimo como hijos de Dios tener esta revelación, este conocimiento que viene de lo alto, porque allí es donde encontramos dirección, encontramos instrucciones, allí encontramos, a través de las llaves de la ciencia, encontramos conocer, ¿verdad? La voluntad del Señor hacia nuestras vidas, hacia vidas de otras personas. Entonces, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17-18, dice que es necesario para llegar al pleno conocimiento de Él, del reino de los cielos, de esta nueva vida que tú has tomado la decisión de seguir a nuestro Señor. Amén. Y por último, vamos a hablar de la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. La encontramos, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo 18 y 19. Mateo 16, versículos 18 y 19. Si me lo permiten, voy a tomar un poquito de agua. Dice: y yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que hablábamos hace un momento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo Jesús. Entonces aquí vemos Jesús cómo le dice a Pedro, ¿verdad?, que él le ha dado las llaves del reino de los cielos. O sea que aquí el reino de los cielos, en los cielos, tiene llaves. Tiene llaves. Vamos a leer para complementar Mateo 18, versículo 18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí nuevamente hablando Jesús, cómo Él nos da la autoridad, nos dio la llave, no solo la autoridad, sino también nos dio la responsabilidad de tener esta llave del reino de los cielos. Esta llave nos permite tener el acceso al mundo espiritual de Dios y su reino. Dice allí, decía el versículo, que podemos atar y desatar lo que sea en la tierra y en el cielo, o en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué es la palabra atar? Cuando nos vamos al original de esta palabra inscrita allí en este libro de poder, que dice que en el griego, que es en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, dice que la palabra atar era deo, D-E-O. Esta palabra, su significado es restringir. Y la palabra atar en griego es restringir, arrestar, prohibir, cerrar, ligar,
declarar algunos sinónimos de la palabra atar en el significado griego, que es deo. Entonces, cuando el versículo habla que les ha dado las llaves del reino de Dios y tenemos la autoridad, tenemos la responsabilidad y tenemos el favor de Dios para poder atar en la tierra y se desate en el cielo. Tenemos autoridad para desatar en el cielo y será desatado en la tierra. Amén. Y cuando hablamos de desatar en el original griego es la palabra luo, que significa permitir, libertar, soltar, deshacer y abrir. Entonces tenemos la autoridad para poder realizar todas estas acciones que ya hemos mencionado recién. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 10, dice que venga, dice allí el versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque hay una voluntad de Dios en el cielo y queremos también que esa voluntad pueda venir sobre esta tierra. Entonces, a través de desatar y de atar, podemos traer las bendiciones de lo alto, las bendiciones espirituales, las bendiciones, esos misterios que hemos hablado constantemente, revelaciones, esa sabiduría de Dios, podemos traerla a la tierra. Tenemos también el poder y la autoridad para poder dar visión a aquellos que están enceguecidos, aquellos que no tienen una vista espiritual. Amén. Entonces tenemos esa autoridad para poder dar libertad a aquellos que están presos en su mente, aquellos que están presos del alma, aquellos que tienen ligaduras del alma, aquellos que están presos de la potestad de las tinieblas. Amén. Así que el Señor nos ha entregado esa llave del reino de los cielos para poder abrir esa puerta o para poder cerrar esa puerta. Y así como tenemos esa llave del reino de los cielos, tenemos también varias otras llaves que nos permiten otras llaves que son del reino de los cielos. Una de ellas es la llave de la fe. La llave de la fe en acción, la llave de la fe en obra. La palabra de Dios en el libro de Santiago habla que dice en el libro de Santiago capítulo 2, habla sobre la fe sin obra, la fe sin actuar. La fe, ¿qué es la fe? La fe es creer, es tener la convicción y la certeza de algo que no se ve, pero que tú sabes que existe, sabes que es real, sabes que va a suceder, porque nosotros como seres espirituales y cuando nos unimos al Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia, es el que nos muestra, el que nos revela, el que nos permite movernos en este plano, en esta dimensión espiritual. Por lo tanto, tenemos la llave de la fe en obra, porque no solo basta con creer, no solo basta con que usted diga, no, si yo creo en Jesús, no, si yo creo en tal cosa. No basta, hermano, hermana, persona que está escuchando, no basta solo con decir, si yo creo en Jesús, si yo soy hijo de Dios, si yo soy súper creyente. No basta solo con eso. O sea, si usted dice que cree
pero hace lo contrario, dígame usted, entonces, ¿qué es? ¿Cómo le llamamos a aquello? ¿Será que le llamamos hipocresía? Dígame usted, si yo digo que creo en Jesús, pero no hago sus obras. Si yo creo en Jesús y no le sigo. Si yo creo en Jesús y no hablo de Él, entonces dígame usted, ¿qué es? Es una fe muerta. Eso es lo que dice Santiago 2. Dice que la fe sin obra es muerta. No tiene acción, no tiene validez. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, dice que el que cree en mí, ¿el que cree en quién? En Jesús. El que cree en Jesús hará también las obras que yo hago. Entonces, si usted dice creer en Jesús, usted debe hacer las obras que hizo Jesús. Y no solo tener las obras, sino también un comportamiento de Jesús. Yo sé, hermano, que es difícil, es complicado de repente tener una mente tan amorosa, reflejar o un comportamiento como el de Jesús hizo. Pero dice que vinieron los discípulos y le dijeron: Jesús, pero esto es imposible que nosotros hagamos. Entonces Jesús sabe lo que le respondió a todos aquellos que dicen: es que es difícil, es que es complicado, es que me es costoso, me cuesta. Todo aquello, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Dice que para el que cree, todo le es posible. Dice la palabra de Dios que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, si tú eres una persona que tiene fe, que cree que Jesús puede cambiarte a través de su Espíritu Santo, si eres una persona que crees que Jesús a través de su Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu hogar, en todo plano. Si tú crees que Jesús puede hacer algo por ti, entonces dice que Él lo hará. Entonces, una de las llaves del reino de Dios es la fe. La fe en acción, la fe en obra. Otra de las mayores, de las importantes llaves del reino es la oración, la llave de la oración. ¿Qué es la oración? Perdón, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es la oración? La oración no es un texto en el cual tú te memorizas. La oración no es algo que tú conoces y que tienes que decir textualmente. Ese es un rezo. La oración es hablar. La oración es comunicarte con el Señor. Hablar con Dios. Eso es orar. Tú no necesitas un gran ritual, no necesitas una vestimenta específica, tú no necesitas un lugar específico para poder realizarla. Lo que tú necesitas es creer que existe o que le hablas, que hablas con Dios. Eso es la oración. Pero hay una oración más especial, una oración más profunda, una oración que vivifica. Esa es la llave de la oración en el Espíritu. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, de toda justicia. Y cuando comenzamos a orar en el Espíritu, entonces estamos permitiéndole al Espíritu Santo y nuestro espíritu que se unan y que el Espíritu Santo pueda ayudarte a saber cómo orar, qué pedir, qué hacer. Es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a saber cómo pedir. ¿Qué pedir? Si nos es conveniente, si no nos es conveniente, el Espíritu Santo te va a ir guiando, moldeando tu oración. Cuando tú oras en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo te dice que
ores por cierta persona. Viene una imagen a ti y te dice y te recuerda alguna situación para que tú intercedas, para que tú obres en medio, o sea, a favor de aquella persona, de aquella situación. Esa es la oración en el Espíritu, aquella oración que es dirigida, revelada, enseñada, moldeada por el Espíritu Santo para que pidas conforme a lo que Dios quiere, conforme a los propósitos de Dios y no a tu propia conveniencia. Entonces, esa también es una de las llaves del reino de los cielos. Como cuarta llave, tenemos la llave de la alabanza. La llave de la alabanza. Encontramos en el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, de lo que sucedió después que pasó Jesús. La encontramos en este libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Entonces, Hechos 16, 25 y 26. Dice que 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, el apóstol Pablo y uno de sus compañeros presos, dice que comenzaron a cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. Aquellos que estaban en la otra celda, en los otros lugares, presos también junto con ellos, dice que estaban ahí escuchando como Pedro y Silas cantaban, alababan, adoraban a nuestro Señor. Dice el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza, la adoración, tu canto, tu cántico al Señor, tu alabanza, tu adoración a Dios es una llave poderosa para que puedan hacer cadenas, para romper cadenas, para libertar todo aquello que esté apresado en ti, que sea presa del enemigo, con el poder, con esta llave importantísima de la adoración, de la alabanza. Tú puedes romper cadenas de atadura en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu carne. Las cadenas del pecado, ese yugo que te mantiene al mundo entero, tú puedes combatirlo, tú puedes abrir esa puerta que te mantiene cerrada, que te mantiene atada tus manos, que no puedes alabar, no puedes levantar tus manos al Señor, que esas cadenas que te mantienen apresado en tus pies y no puedes mover los pies, no puedes avanzar, no puedes caminar. Entonces tienes la llave de la alabanza, de la adoración, para abrir cadenas, para romper cadenas, romper yugos, derribar fortalezas a través de la adoración y de la alabanza. Pero ¿qué es además la adoración? ¿Qué es la alabanza? Son palabras con sonidos, con cánticos que tú expresas el amor, el agradecimiento hacia Dios. Tú, a través de la adoración, de la alabanza, tú puedes exaltar el nombre de Dios, reconocer el poderío, la maravillosa presencia de Dios a través de la adoración y de la alabanza. Es una tremenda llave para poder abrir los cielos, para poder bajar, para que Dios se agrade y su presencia pueda ser derramada en tu vida, aquella presencia en la que somos libertados, sanados, refrescados, renovados, limpiados, aquella presencia que tiene poder para transformar, para cambiar, para todo lo que está en tiniebla. Tú comienzas a adorar, a alabar, y comienza el Espíritu Santo a poder obrar en tu vida.
en la situación. Amén. Entonces esa llave de la alabanza es importantísima. Aquellas personas que les cuesta adorar, que le da vergüenza, en el nombre de Jesús, quita todo aquello, todo lo que te es piedra de tropiezo y levántate en oración, levanta tu fe, ponla por obra, pone la adoración y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Utiliza todas aquellas llaves que el Señor te ha dado, aquellas llaves que Dios ha puesto en la vida de aquellos que creen, aquellos que se esfuerzan, aquellos que se esfuerzan por poner por obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como última llave, no puedo dejar de mencionar esta llave. No puedo dejar de mencionar esta llave importantísima. La llave de sanidad, milagros y prodigios. Mateo capítulo 3. Vamos a ir terminando. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice que entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán, a donde Juan el Bautista, para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan, dice, se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí ahora. Perdón. Ese no era el versículo. Marcos 3, versículo 13 y 15. Sí, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: después subió al monte Jesús y llamó así a los 12 que él quiso, y vinieron a él. Dice que él llamó a los que él quiso, a los que Jesús quiso, comenzó a seleccionarlos, a llamarlos. Dice entonces que vinieron a él, o sea, escucharon el llamado de Jesús. No solo lo escucharon, sino que obedecieron. No solo dejaron su fe allí, sino que la pusieron por obra y comenzaron a seguirle. Y dice que estableció a 12 discípulos, a 12 para que pasaran el tiempo con él, a 12 para que ser enseñados por él. Él eligió a aquellos para pasar más tiempo con ellos. Y entonces dice que estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El versículo 15 dice que para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces tenemos la autoridad, tenemos la autorización, tenemos la llave para hacer sanidades, milagros y prodigios. Porque Cristo al morir dice que Él les dio estas llaves a la iglesia. Estas llaves se las dio a todo aquel que cree. Dice que a todo aquel que cree en su nombre echaremos fuera demonios, sanaremos a los enfermos. Dice la palabra del Señor que se nos ha entregado la autoridad por Jesús para poder hacer todos estos milagros, para desatar bendición, para poder dar vista a los ciegos. Dice la palabra en el libro de Juan: y obras mayores que estas harán. Dice que hizo Jesús a todos aquellos que han creído, aquellos que creen en el nombre de Jesús. Podemos darle vida a todo lo que esté muerto, todo lo que esté seco, a todo lo que esté en tiniebla. Podemos abrir las llaves. Con esta llave podemos abrir el reino de los cielos. Podemos desatar, podemos atar todo en esta tierra, y también será atado y desatado en el
cielo. Tú tienes el poder, la autoridad, tienes la responsabilidad de poder utilizar, darle un buen uso a esta llave que se te han puesto sobre tu vida, sobre tu mano, para que puedas traer y ser manifiesto el reino de los cielos sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, yo te digo ahora que te levantes, porque has sido llamado, has sido escogido para poder venir y habitar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de ti puedas dar vida a otros. Dice el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas a todos los que están afligidos, para dar libertad al que está cautivo, al que está preso, a aquellos que su alma están apresadas, aquellos que no quieren perdonar. Tú te le puedes decir: en el nombre de Jesús, ahora sea desatada toda obra de las tinieblas, toda cadena espiritual. En el nombre de Jesús las cortamos ahora. Vamos a orar en esta tarde y gritar: Señor mío, que tú eres santo y 3 veces santo. Padre, gracias por esta autoridad que le has dado a tus hijos, que nos has dado a cada uno de nosotros, tus escogidos, tus llamados. En el nombre de Jesús honramos tu nombre, Padre, en esta tarde, por la autoridad que se nos ha otorgado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, desato ahora toda mentira, en el nombre de Jesús, en las mentes de aquellos tus hijos, de aquellos escogidos, de aquellos que sus mentes han sido entenebrecidas, aquellos que el enemigo les juzga. En el nombre de Jesús son libertados ahora. En el nombre de Jesús, aquellos que están apresados de la enfermedad, aquellos que están apresados por su corazón, su alma, atados por la falta de perdón, en el nombre de Cristo Jesús, corto ahora todo yugo al pecado. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que está muerto, todo lo que está seco, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, es revivido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Levantamos ahora en el nombre de Jesús a todos aquellos caídos, agobiados, entristecidos, aquellos faltos de esperanza, aquellos que el enemigo les acusaba y su fe ha decaído. En el nombre de Jesús, sean despiertos y abiertos los ojos de todos aquellos que estaban faltos de visión, aquellos enceguecidos, Padre, que no pueden ver tu reino sobre esta tierra, que no pueden vivir ni disfrutar el reino de los cielos en su vida. Todas aquellas promesas, todas aquellas bendiciones que tú tienes para tu pueblo y para tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, las desatamos en el cielo. Sí, Santo Señor, desatamos en el cielo todas las bendiciones espirituales para tus hijos, para tus hijas, para tus escogidos y escogidas. Adoramos tu nombre, Señor. Tú eres santo, santo, eres santo, Jehová de los ejércitos. Tú eres santo y 3 veces santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al único Rey, al único merecedor de toda pleitesía, de toda adoración, de toda alabanza. En el nombre de Jesús exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, poderoso Señor, por permitirnos congregarnos, por permitirnos, Señor, disfrutar de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Señor. Gracias, bendito Señor. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor mío. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga
haga resplandecer su luz sobre tu rostro. Que el Señor te dé la fortaleza, la sabiduría. Pide, dice que el que pide se le dará. El que busca hallará, dice la palabra del Señor. Así que tú pídele al Señor que te entregue la llave. Pide que te ayude a esforzarte, a ser valiente. Pídele que puedas tú perseverar y llevar por obra la fe que se ha puesto en tu corazón. Que el Señor les bendiga a cada uno. Recuerde que además nos reunimos el próximo domingo a las 20:30 horas a través de Facebook Live y CCM Vasos de Alabastro y Latina CCM Vasos de Alabastro. Las primeras 4 palabras son las iniciativas. Y Latina, letra C, CM, Vasos de Alabastro. Nos vemos el próximo domingo a las 20:30 horas de Chile para poder congregarnos y reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Le enviamos un fuerte abrazo. Si usted quiere participar además con nosotros en las diversas actividades que tenemos en la semana, puede escribirnos por interno. Puede además hablarnos o agregar nuestro Facebook de nuestra congregación. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga enormemente.